Son cifras terribles y bueno, pues nos indican un poco la forma de proceder de Marruecos a la hora de contener la migración, a la hora de hacer valer ese pacto, ¿no? De gendarme de las fronteras de España, por lo tanto España tiene su parte de responsabilidad. Y lo que estamos haciendo es externalizar no solo la frontera, sino la gestión de la frontera a países donde no se respetan los derechos humanos. Y precisamente se hace así porque para evitar que esas personas vengan, pues derechos humanos de las personas, ¿no? Somos un país europeo y quizá eso queda un poco feo, ¿no? Entonces preferimos. ¿Quién es este grupo de personas, más o menos cuántas eran y de qué huían antes de avanzar? Porque yo creo que es importante y creo que ningún medio está poniendo el foco en ello. Uh -huh. Bueno, podemos ir un poco por partes, ¿no? Si queréis, creo que sí, que es muy conveniente hablar de quiénes eran estas personas, ¿no? Que han intentado llegar hasta la Unión Europea, ¿no? Hasta territorio europeo, en este caso a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, porque en el último año, más o menos, un poquito menos, sí que diferentes organizaciones, ONGs e incluso el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, viene alertando de que ha cambiado un poco el perfil de personas que están intentando entrar a través de las vallas de Ceuta y Melilla, ¿no? Si antes teníamos sobre todo gente de África Occidental, de Mali, de Burkina Faso, eh, Senegal, etcétera, sí que están empezando a haber cada vez más gente que proviene de países más del centro, ¿no? de África, como puede ser Chad, Sudán o Sudán del Sur. En este caso, la mayoría de las personas que intentaron entrar eran de Chad y de Sudán, que son países que están en conflictos enquistados desde hace años, en conflictos de los que no hay un punto de salida a priori cercano, ¿no? Y donde, bueno, pues se viven situaciones de guerra, se viven situaciones de violencia continua, situaciones de esclavitud y de ya no solamente pobreza y hambruna, ¿no? Son personas que son perfiles potencialmente beneficiarios de la protección internacional, ¿no? Que es un derecho internacional al que no nos podemos negar, ¿no? Y que en este caso, pues hemos visto una vez más, ¿no? Que la única manera que ellos tienen de llegar al territorio europeo para pedir asilo es poniendo su vida en riesgo, si no es en el mar, ¿no? A través de las pateras, pues saltando la valla, ¿no? Porque no hay una oficina donde ellos puedan pedir asilo en suelo europeo y bueno, es la única alternativa que tienen, ¿no? Y como vemos es dramático y es dantesco. Sí, pero de la información que sabemos, ¿cuál es la cifra de muertes de personas que intentaron cruzar la frontera más actualizada? ¿Y cuál es la casuística de este tipo de muertes? ¿Y cuáles fueron accidentes? ¿Cuáles fueron por la represión de la policía de Marruecos? No sé si también operó o participó las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. O bueno, si tienes más información sobre esto, porque creo que los titulares están también ocultando un poco todo esto. Bueno, lo que tenemos que saber todos es que hay una gran confusión con las cifras, no solo con las cifras, también con qué ha ocurrido exactamente, ¿no? Esto ha ocurrido en Marruecos, que es nuestro gendarme oficioso de las fronteras, y desde hace un mes y medio, 2 meses que hemos vuelto a firmar un acuerdo, ¿no? Después de esta crisis diplomática, pues es más todavía, ¿no? Al mismo tiempo que nuestro gendarme es nuestro chantajista. Ellos utilizan la migración como un mecanismo de presión para conseguir determinados objetivos, ¿no? Y en este caso ha sido un respaldo de España a la postura marroquí para resolver el conflicto del Sáhara, que pasaría por integrarse, ¿no? Integrar los territorios saharauis dentro de la soberanía marroquí con cierta autonomía, que es un giro histórico que ha dado el Partido Socialista, ¿no? En este caso, y que bueno, pues Marruecos lo ha exigido así, ¿no? Aparte de eso, Marruecos es un país completamente por decirlo de una forma ligera, es bastante poco transparente, ¿no? La información que da Marruecos o incluso el propio trato que da Marruecos a sus periodistas o a los periodistas internacionales no es lo mejor del mundo. Es muy difícil trabajar allí en terreno. Hay compañeros que están ahora mismo intentando acceder al hospital de Nador, donde están las víctimas, intentando conocer la gravedad, ¿no? del asunto, cuántas personas han muerto, cuántas personas hay heridas, etcétera, y no se está pudiendo acceder, ¿no? No se puede acceder tampoco a las morgues. Y lo que estamos viendo es que Marruecos tiene una prisa
terrible, ¿no? Una prisa tremenda por enterrar este asunto, literalmente, ¿no? Ya ha abierto zanjas en el cementerio de Nador, ¿no? A unos 10 kilómetros del hospital y de la morgue, para enterrar a los cuerpos, según denuncia la organización marroquí por los derechos humanos, que es una de las más acreditadas, ¿no? La que más información está facilitando sobre este asunto, pues lo que dicen es que no se han hecho autopsias, que no se ha identificado los cuerpos, que no hay un informe forense sobre las causas de la muerte. Ahora mismo no sabemos por qué ha muerto la gente. Lo único que han dicho fuentes, ¿no? Oficiales marroquíes, es que hubo 23 muertos, en este caso es lo que ellos dicen. Hay otras cifras, ¿no? De ONGs que llegan hasta 37, algunas otras ONGs hablan de 29. En cualquier caso, son cifras que nunca se habían visto en la frontera melillense, ¿no? Al menos en un salto a la valla, ¿no? Son cifras terribles y bueno, pues nos indican un poco la forma de proceder de Marruecos a la hora de contener la migración, a la hora de hacer valer ese pacto, ¿no? De gendarme de las fronteras de España. Por lo tanto, España tiene su parte de responsabilidad. Y lo que estamos haciendo es externalizar no solo la frontera, sino la gestión de la frontera a países donde no se respetan los derechos humanos. Y precisamente se hace así porque para evitar que esas personas vengan, pues derechos humanos de las personas, ¿no? Somos un país europeo y quizá eso queda un poco feo, ¿no? Entonces preferimos externalizarlo fuera. Y esto es un poco lo que ha ocurrido, pero ahora mismo la información es confusa, no sabemos. Hay fuentes que afirman que algunas personas murieron al caer de la valla, ¿no? Porque, claro, mucha gente, cruzaron 133 personas, lograron cruzar del todo. Más gente quedó allí y fueron devueltos en caliente, ¿no? Y algunos cayeron de lo alto de la valla. Hemos visto imágenes en las que vemos a la policía marroquí no solo golpeando, no solo empujando, sino lanzando piedras directamente desde una parte de la frontera, que además también es suelo español esa parte de la frontera, ¿no? Y también hemos visto a la policía española disparar granadas de gas lacrimógeno muy cerca de donde están las personas migrantes, con todo el riesgo que ello implica, ¿no? Hemos visto también a personas desde el lado español de la frontera, personas sin ningún tipo de identificación, sin uniforme policial, ni marroquí ni español también, agrediendo y lanzando piedras. O sea, hay muchas cosas que resolver, ¿no? Y esto que dijo el presidente Pedro Sánchez, de que ha estado bien resuelto, bien gestionado y bien organizado, yo creo que se cae por su propio peso, ¿no? Hay al menos 23 muertos, hay una actuación policial en la parte marroquí bastante cuestionable, hay también, al parecer, una omisión del deber de socorro, ¿no? Hemos visto todas esas imágenes en las que hay decenas de personas desparramadas por el suelo, que no sabemos si están inconscientes, si están vivas, si están muertas. Hemos visto cómo no se les ha dado asistencia sanitaria, ¿no? Hablan de que muchas personas han estado allí durante horas y al final, bueno, pues este es el resultado. Todo está por esclarecerse y dudo mucho de que vaya a haber una investigación independiente y exhaustiva, ¿no? Como están pidiendo las organizaciones de derechos humanos y las ONGs, incluso la Unión Africana también. Claro, si te parece, antes de ir a los dos elementos que tú publicas en el diario público, me gustaría no sé si tú has hecho alguna hipótesis sobre las declaraciones desafortunadas de Pedro Sánchez, que ya digo, no deja de ser algo, una curiosidad, un elemento totalmente accesorio a lo realmente grave que es no solamente las muertes de estas personas, sino el trato o el lavado de manos del gobierno, como delegando esas funciones y como diciendo, bueno, como no lo hago yo, no es responsabilidad, pero claro, estás agradeciendo y diciendo que está bien resuelto. ¿Has sacado alguna hipótesis para esta puesta en escena, ¿no? En un primer momento del gobierno, que creo que ha sido muy desafortunada, sobre todo las palabras de Pedro Sánchez? No sé si tú le das alguna posible explicación. Bueno, yo a priori, ¿no? Creo que España ahora mismo es rehén de Marruecos, ¿no? Lo es desde que el año pasado pues, se abriera la frontera de Ceuta y inundara la ciudad de más de 10.000 personas, ¿no? Que cruzaron irregularmente. Y desde ese momento, pues España tiene un cuidado total, ¿no? Con el vecino más cercano, el vecino más estratégico y al mismo tiempo el vecino más peligroso, ¿no? Por así decir. Obviamente, creo que Pedro Sánchez ahora mismo no está en una posición de fuerza para pedir explicaciones a Marruecos por esta actuación. No lo está porque no puede arriesgarse a que de nuevo Marruecos entre
bueno, en otro problema, ¿no? Diplomático, en otro cara a cara diplomático, ¿no? No puede arriesgarse a eso porque bueno, la migración ahora mismo es para Marruecos su principal arma y sabe utilizarla, ¿no? Y Pedro Sánchez, el gobierno español ahora mismo no quiere tener que gestionar situaciones de llegadas masivas como hemos visto en otros periodos, ¿no? De periodo reciente, ¿no? Pues recuerdo 2018, por ejemplo, la crisis de las pateras que hubo en el Estrecho, ¿no? O incluso en la Ruta Canaria hace relativamente poco, este año, el anterior y el anterior, donde ha repuntado también notablemente. Es Marruecos el encargado. Marruecos recibe fondos europeos y fondos españoles y equipamiento también español para sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Como he dicho, es el gendarme de las fronteras, pero al mismo tiempo que es el gendarme de las fronteras, también no solo impide que lleguen, sino que también les deja llegar cuando considera que tiene que hacerlo. Ahora mismo no sé si este salto a la valla o este intento de salto a la valla que ha terminado en tragedia ha sido permitido o instigado por Marruecos, no estoy en condiciones de decirlo, pero sí que es cierto que Marruecos, que no suele ser casual, ¿no? Cuando se produce un salto de estas características. Lo que sí que es cierto es que los propios migrantes y las organizaciones de derechos humanos llevaban ya tiempo denunciando redadas masivas en los bosques cercanos a Melilla, ¿no? Y fruto de esa violencia, esas redadas policiales, pues al final creo que ha generado que sintieran que era el momento en el que tenían que cruzar, ¿no? Los estaban hostigando muchísimo y al final han intentado cruzar por ahí. Marruecos ha reaccionado dentro de un acuerdo muy reciente, ¿no? Que no hace ni 2 meses. Esta ha sido la primera prueba de fuego, por así decir, entre las relaciones entre España y Marruecos, ¿no? Para ver en qué punto están, si Marruecos vuelve a ser un socio fiable o no. Y bueno, en este caso, desde el punto de vista de Pedro Sánchez, podemos decir que Marruecos es un socio fiable en cuanto a intentar controlar, ¿no? Las entradas irregulares desde su territorio, pero no es un socio fiable a la hora de depositar en él la responsabilidad, ¿no? de controlar una frontera respetando la legalidad internacional. Claro, mira, por ejemplo, hay dos comentarios que refuerzan un poco algunos de los comentarios que estaba haciendo Jairo. Por ejemplo, CCB 190 dice, tengo la teoría que Marruecos lo ha hecho a propósito para que esas imágenes, bueno, más que para que esas imágenes persigan a este gobierno. Tu reflexión, más allá de este tuit, pero que choca mucho, ¿no? Es decir, este conflicto y casi aplaudir después de muchos muertos, la retención de estos migrantes, que bueno, son en torno a 2.000 personas, y luego, pues en el caso de Ucrania, en el caso de España también han sido 120.000 personas a los cuales se le ha dado todas las facilidades o muchas más facilidades que a estas otras personas, ¿no? No sé si ese contraste solamente es ético, es legal, pero realmente parece un poco racista, ¿no? Este asunto. Bueno, sí, yo creo que es una opinión, ¿no? Creo que es un hecho objetivo decir que el sistema migratorio español y europeo pues tiene un sesgo racista bastante marcado, ¿no? Es algo que debería avergonzarnos no solo a los ciudadanos, debería avergonzar a quien concibe este sistema migratorio, pero no se intenta corregir, sino que a marcha forzada se va ampliando, ¿no? Ese paraguas del racismo institucional en este caso, ¿no? Hemos visto también pues cómo Reino Unido intenta deportar a propios solicitantes de asilo a países africanos, ¿no? Llegando a acuerdos con ellos para que mandarlos allí, como si no fueran personas que tienen derecho, ¿no? A solicitar protección internacional. Y en el caso de Ucrania, pues hemos visto cómo se le han dado no solo todas las facilidades, sino cómo se han puesto en marcha mecanismos inéditos hasta ahora, ¿no? Como la figura de la protección temporal, que les facilita un permiso de trabajo y de residencia durante un año, ampliable a otro año, hasta que se solucione el conflicto en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Es un mecanismo que se pone en marcha para una avalancha de personas, una afluencia masiva de personas, de desplazamientos de personas, ¿no? Y vimos en 2015, ¿no? En aquella crisis de los refugiados que se resolvió de una forma tan vergonzosa, cómo ese mecanismo no se puso en marcha. Es más, ¿no? Cómo ni siquiera los países de la Unión Europea cumplieron las cuotas obligatorias de acogida y de reubicación y reasentamiento de refugiados que llegaban a Italia, que llegaban a Grecia o que estaban en Turquía, en Jordania. No se han cumplido esas cuotas, ¿no? Y no se puso en marcha este mecanismo de protección. Lo veíamos también en la frontera de Polonia, cómo ha habido brazos abiertos para los ucranianos y cómo se rechazó violentamente, ¿no? A gente de Oriente Medio que intentaba cruzar muy poquitos meses por allí. Es obvio que hay una doble vara de medir, una especie de pantone, ¿no? En el que si tu piel no es de este color o de este tono, o si tus ojos no son lo suficientemente azules, pues no vas a tener las mismas oportunidades, ¿no? Al margen de todo esto, que
¿cómo decir? Mucha gente dice que quizás sea demagógico, que las condiciones no son las mismas, ¿no? Que no es lo mismo la violencia con la que vienen los migrantes africanos con los perfiles, ¿no? Que de la gente que viene de Ucrania, que son mujeres y niños. Bueno, hay que recordar, ¿no? Que de Ucrania no pueden venir hombres porque están ahora mismo pendientes de ser reclutados o no para la guerra. Obviamente vienen niños y de África, pues no es ese el perfil mayoritario, aunque cada vez es más elevado el número de mujeres, incluso de mujeres embarazadas, ¿no? Que está llegando. Claro que no es el mismo perfil y sobre todo lo que no se puede tolerar. Esto creo que es muy importante y tiene que quedar claro. Lo que no se puede tolerar es que se justifique una actuación policial totalmente desproporcionada y que ha generado muertes, un apaleamiento masivo, una masacre, se podría decir, ¿no? No se puede justificar esto bajo la premisa de que los migrantes son violentos o intentaron acceder de forma violenta. Volviendo un poco a quiénes eran esas personas que llegaban, ¿no? Para llegar hasta desde Sudán del Sur o Chad, ¿no? No se suele utilizar la ruta migratoria de Melilla, ni de Ceuta, ni de Canarias, ni de las Pateras hacia España. La ruta normal y la ruta que ha sido tradicional, la que suelen utilizar estas personas, es la que pasa por Libia, y en Libia se intenta llegar a través de embarcaciones a Italia, ¿no? Desde 2017-18 hemos visto cómo la Unión Europea cada vez está destinando más fondos, más equipamiento y más adiestramiento a la llamada Guardia Costera Libia, que, bueno, Libia es un país que ha vivido 2 guerras civiles en la última década. Es un estado fallido, donde hay 2 gobiernos paralelos, donde hay conflictos, donde el poder está en manos de milicias y donde las armas están a la orden del día, y donde se ha documentado por las Naciones Unidas, incluso se han documentado no solo torturas, no solo extorsión a los migrantes que pasan por allí, no solo cierta connivencia entre las redes de trata de personas y de tráfico de personas y esos guardas, esa guardia costera, ¿no? Es que también se han denunciado casos de esclavitud, ¿no? O sea, un migrante que pasa por Libia se ve expuesto a todo tipo de violencia. Es caer en las redes de personas sin escrúpulos y pueden pasar varios años encerrados en Libia, porque en Libia no es fácil salir. Una vez que tú entras en Libia y caes en manos de las redes de tráfico de personas, que, como digo, la línea es muy confusa entre quién es un traficante de personas y quién es una autoridad en Libia, o quién es la policía, o quién es la Guardia Costera, ¿no? Una vez que entras ahí, caes en una especie de infierno. Puedes pasar por un centro de detención donde te extorsionan y te torturan, puedes pagar un viaje hacia Italia y que ese viaje acabe interceptado por la propia Guardia Costera Libia y devuelto otra vez, y no poder salir de Libia durante mucho tiempo. Y al final la única alternativa que han encontrado muchas de estas personas, después de años y años y años de intentarlo y no conseguirlo, es salir de Libia, que es un infierno, y cruzar a través de Argelia y Marruecos hacia los enclaves de Ceuta y Melilla, que son pues, los únicos territorios europeos que hay en el continente africano, ¿no? No sé si te he contestado un Sí, poco a sí. la historia. De hecho, me gustaría hablar de los dos, bueno, dos cosas que yo creo que llaman mucho la atención, creo que son muy relevantes, que has publicado en el diario público, y que una tiene que ver precisamente, ya lo hemos estado comentando, a los agentes marroquíes que hemos visto en suelo español, sobre todo las imágenes que se han visto, que ha publicado el diario público en exclusiva, tiene que ver con, o se ve claramente cómo estos policías marroquíes atrapan a gente que pasa la valla, y se supone que se hacen, digamos, entregas en calientes, digamos que se devuelven a suelo, y no sé, es una anomalía bastante llamativa, no sé si hay antecedentes, pero vaya, es algo que tú has publicado, no sé si nos puedes dar más información al respecto. Pues sí, es una información que hemos podido publicar y contrastar también gracias a un fotoperiodista que trabaja en terreno, que es Javier Bernardo, que estaba allí el día del salto. Y bueno, entre su trabajo y también el del diario público hemos podido revelar algo que no se había publicado hasta el momento, ¿no? Todos habíamos visto imágenes de los gendarmes marroquíes actuando en esa especie de franja que hay entre las dos vallas, ¿no? Que de facto es territorio español, aunque siempre se interpreta como tierra de nadie, ¿no? La frontera siempre es muy caótica, siempre es muy arbitraria. Allí las leyes como que parecen dejar de valer, ¿no? A la primera de cambio. Es todo como una especie de papel de fumar donde puedes situarte dentro o fuera de la legalidad sin que aparentemente haya consecuencias, porque todo se justifica en la urgencia
momento, ¿no? Y en que es un territorio fronterizo donde no queda muy claro nada, ¿no? Y es que en la frontera parece que los derechos dejan de serlo, ¿no? Y que todo está permitido allí. Y es dramático, porque la gente que cruza la frontera son gente que viene en situaciones ya límite desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me resulta cuanto menos, bueno, criticable. Pero al respecto de ver a los agentes marroquíes operando entre las dos vallas, ¿no? Que es algo que, bueno, no sabemos si esto está permitido, si no, nunca se nos ha aclarado por qué un agente, a una autoridad de otro país ejerce en el nuestro sin que sepamos qué, ni por qué, ni cuándo, ni quién lo ha ordenado, ¿no? Aparte de eso, nunca se ha puesto, o sea, se ha convertido en normal, ¿no? Que entren en ese terreno entre las dos vallas, pero yo llevo ya tiempo cubriendo migraciones, llevo tiempo observando las devoluciones en caliente en Ceuta, en Melilla y cómo se trabaja en la valla. Yo nunca lo había visto, en mi caso nunca lo había visto, y en el caso de Javier Bernardo, el compañero que trabaja en el terreno en Melilla, que lleva también tiempo en la ciudad, tampoco lo había visto nunca, ¿no? Son los gendarmes marroquíes totalmente al otro lado de la valla española, de todas las vallas, ya en territorio marroquí, junto a la Guardia Civil y a las policías antidisturbios españoles, golpeando a personas migrantes y agarrándolas y llevándoselas hacia el otro lado de la frontera. Eso no lo habíamos visto nunca. ¿Es legal o es ilegal? Bueno, al menos es irregular desde mi punto de vista. Es cierto que existen protocolos, convenios de actuación y de colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas y las fuerzas de seguridad marroquíes de otros países, ¿no? Pero yo no sé si está operando ahora mismo algún acuerdo de este tipo. Y lo que creo que no es legal, desde mi punto de vista al menos, tampoco soy abogado, pero creo que no está amparado por la legalidad, es que una autoridad de otro país cruce la frontera para detener a otra persona y llevársela directamente. Sobre si las devoluciones en caliente son legales o ilegales, bueno, esto ya es una especie de día de la marmota, ¿no? Sí. No ha quedado claro ni por activa ni por pasiva qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Si me permite brevemente hacer caso a la situación legal de las devoluciones en caliente, lo voy a intentar hacer rápidamente. Bueno, cuando tú devuelves en caliente a alguien, le estás negando la posibilidad de pedir asilo, lo estás devolviendo de forma sumaria, sin que medie ningún juez, sin que haya ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de expediente, ¿vale? Entonces, esas personas no están ejerciendo el derecho a su tutela judicial efectiva. No pueden denunciar que están vulnerándose sus derechos porque directamente se los están llevando, ¿vale? Y eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo inicialmente que era ilegal, ¿vale? Y que vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y se condenó a España por ello, ¿vale? Se condenó, lo recordar, en 2016 o no recuerdo exactamente cuándo fue, pero el gobierno del Partido Popular, por aquel entonces, que fue el que intentó legalizar las devoluciones en caliente a través de la figura del rechazo en frontera, ¿no? A través de unas disposiciones adicionales en la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que el PSOE se comprometió a derogar, pero que ahora vemos que, bueno, que no le parece muy interesante, ¿no? Esta opción, eso prometido en campaña, pues quizá ahora ya no le interesa tanto. El PP recurrió esa condena a España y en un giro inesperado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entiendo que porque veía que eso se podría aplicar no solo al caso de Ceuta y Melilla, sino que podría haber problemas en las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes estados, también en Italia, también en Grecia o en otros lugares de frontera, podría ser problemático. Quizá por eso giró y dijo, bueno, es ilegal, pero en este caso concreto fueron los propios migrantes los que se pusieron en una situación de ilegalidad porque no utilizaron los cauces adecuados para pedir asilo o para ejercer su derecho, ¿no? Claro, nosotros esto lo publicamos en su momento, no hay ningún cauce, de ninguna forma, no hay otra forma de cumplir con la legalidad y de pedir asilo e intentar hacer valer tus derechos, si no es saltando la valla, no hay nada antes de la valla para hacerlo, ¿vale? Entonces ahí quedaría anulado desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas organizaciones de derechos humanos que consideran que esa sentencia, bueno, puede ser, en ese caso puntual, puede interpretarse, pero no puede ser válida para amparar las devoluciones en caliente, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ya que un policía marroquí venga a territorio español a llevarse a las personas, ya es, no sé cómo decirlo, es del todo, para mí es que es una arbitrariedad total, porque, bueno, amparándonos un poco en la legalidad vigente o en esa sentencia, ¿no?, que amparaba las devoluciones en caliente, lo normal sería que fueran los policías españoles los que cojan a las personas migrantes y los lleven al otro lado de la valla, a ese terreno intermedio, a esa tierra de nadie entre las vallas y los entreguen a las autoridades marroquíes. Pero es que un policía marroquí no puede agarrar a nadie, no puede coger a nadie a este lado de la frontera, no tiene autoridad aquí. O sea, es un ciudadano más.
si cabe, hay una cuestión que quizás sea más grave en este tipo de cooperación o de labor que está haciendo en este caso el gobierno de Marruecos y sus Fuerzas Armadas, que es, no sé en detalle, pero la otra noticia que también firmaste es el tema de fosas, que no sé si son individuales o son comunes, pero para enterrar sin ningún tipo de autopsia, no sabemos si incluso sin identificación, y como tú decías, de 23 personas que son las muertes que dice el gobierno de Marruecos que confirma, pero bueno, este es el dato que hay, ya se han visto las imágenes en la zona de Nador, pero vaya, ¿qué más información nos puedes dar de todo lo que has recabado en cuanto a este caso de Nador? Pues lamentablemente se puede dar poca información, porque es que esto es una información que depende de Marruecos darla o no darla, ¿no? La información de las fosas es algo que denunció la organización, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, y lo denunció el mismo día en el que se empezaron a conocer las muertes. Dijo, alerta con esto, vamos a tener cuidado porque pedimos una investigación independiente, pedimos una identificación de los cuerpos y pedimos que se repatrien los cadáveres a sus países, ¿no? Y que se ponga en conocimiento de sus familias. Y nos tememos mucho que Marruecos empiece a intentar enterrar cuanto antes los cadáveres, ¿no? Lo avisó el viernes y el sábado empezó a circular la noticia, el rumor que se estaban acabando las fosas y ayer se confirmó y lo confirmó también la portada de documentación gráfica de Sí. la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, también agencias internacionales y otros medios de comunicación lo han podido confirmar en terreno, ¿no? Se han abierto fosas en el cementerio de Sí, son las Nador. imágenes que habéis compartido en público, ¿verdad? Son las mismas que denunciaba esta asociación de derechos humanos. Sí, sí, sí. Se empezaron a cavar el sábado, al parecer. Se siguen cavando. Parece que hay. Ayer creo que había 12. Creo que hoy la cifra va alrededor de 20 o de 21 fosas. Son 23 los cadáveres que reconoce Marruecos. Son 37 los que dicen algunas organizaciones. No Ajá. sabemos muy bien lo que ocurre y la Organización Marroquí de Derechos Humanos no solo está llamando la atención sobre esto, Sí, sí. En fin, bueno, también está llamando la atención sobre qué va a ocurrir con algunas de las personas que fueron detenidas también, porque, bueno, pues pueden ser ahora mismo procesados judicialmente por delitos y por cargos que pueden llevar hasta penas de prisión, ¿no? Son varias las cuestiones, ¿no? Que las que hay que estar ahora mismo atento. Creo que ya solo el hecho, ¿no? De que 2 días después ya se estén cavando las fosas y que no conozcamos nada, no sé si se han hecho autopsias, no sabemos si se ha identificado a nadie, desde luego me ha quemado, ni no se ha dado información al respecto, pero la Unión Africana pide también una investigación, diferentes ONGs españolas internacionales piden una investigación, porque hay que saber quién murió y de qué manera, ¿no? Y sí, hasta qué sí. punto hay que poner la responsabilidad de Marruecos, ¿no? En estas muertes de Marruecos o de cualquier otro cuerpo de fuerzas de seguridad, en este caso los españoles, ¿no? No sabemos exactamente qué le pasó a cada persona y eso obviamente hay que esclarecerlo, pero es normal que haya problemas para que Marruecos haga esto, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, en 2014, en aquella tragedia también del Tarajal, ¿no? La valla de Ceuta, cuando, bueno, en aquel caso fueron los propios agentes españoles los que dispararon pelotas de goma a personas que intentaban cruzar a nado ese espigón. Parece que ahora, bueno, pues España ha aprendido un poco la lección y prefiere que ese trabajo sucio lo haga Marruecos, ¿no? Pero en aquel momento se hablaba, se recuperaron, ¿no? 14, 15 cadáveres que también se enterraron bastante pronto y hubo que desenterrarlos después, en el lado español, pero nunca supiste el número exacto de personas que murieron, nunca supimos a cuántas personas, cuántos cadáveres se rescataron en Marruecos y nunca volvimos a tener más información sobre lo que allí ocurrió, ¿no? Entonces, lo que ocurre, como digo, ¿no? Lo que ocurre en las fronteras es todo tan arbitrario y tan caótico y tan fácil de encubrir, ¿no? De Sí, alguna sí. manera y sobre todo las personas de las que estamos hablando son personas a las que, bueno, pues es que muchas veces no se las considera ni personas, ¿no? Si se Claro. las considerara personas no se las trataría así y sobre todo se exigiría un esclarecimiento de lo que les ha y que se depuraran responsabilidades, ¿no? Y es difícil que ocurra históricamente, ha sido difícil en España y bueno, este es otro ejemplo más, ¿no? Sí, sí. Hay que recordar que toda persona tiene unos derechos y aquí parece que se han vulnerado pues bastantes derechos. Y como tú dices, queda mucho
por dilucidar, queda mucha información por saber. Así que nada, muchísimas gracias Jairo por pasarte. Ahí le podéis seguir. Jairo seguramente esté publicando en sus redes. Tenéis ahí su arroba Jairo Estre y leerlo en Sí. público, que seguramente pues falta mucha De información por hecho, de publicar. hecho voy mañana para Melilla. Sí, de Ajá. hecho saldré mañana para Melilla a intentar, bueno, pues sobre el terreno ver qué más información podemos aportar. Intentaremos trabajar también en Nador, pero allí la situación, como decía antes, es complicada. No es fácil para los periodistas trabajar en Marruecos. Es realmente una dictadura en ese sentido, ¿no? Claro. Y en el que, bueno, cualquier persona es, controla más que otra cosa, ¿no? Es difícil para los periodistas, pero bueno, intentaremos estar allí, intentaremos pues, poner nuestro granito de arena para esclarecer lo que ha ocurrido. Bueno, pues muchísimas gracias Jairo por tu trabajo y mucha suerte, cuídate, sobre todo si cruzas la frontera a Marruecos, porque tú me dices, no hay que olvidar que es una dictadura, aunque sean nuestros socios, pero que no son socios de fiar, solamente escuchando las cosas que nos has comentado. En fin, lo dicho, mucha suerte, gracias y cuídate. Nada, gracias a vosotros. Hasta Chao, luego. chao.